Álvaro, y ahora vamos a hablar de economía y para eso hemos invitado nuevamente a que nos acompañe madrugando a Cristian Troncoso, quien es profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Cristian posee además un doctorado en economía de la Universidad de British Columbia y un Master of Arts in Economics por la Universidad de Concordia en Canadá. Muy bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Joyce Álvaro, hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, algo intrigados, preocupados. Yo diría que es una mezcla de emociones las que tienen el mundo económico y por supuesto nosotros como personas preocupadas de la economía que nos gusta hablar de estos temas tempranito. Y puntualmente hoy queremos preguntarte por la urgencia o la necesidad de llevar a término la tarea pendiente que dejó el exministro Briones y que es la reforma de las pensiones. Cristian, ¿en qué pie está esa reforma hoy? ¿Qué es lo que debería pasar en manos del nuevo ministro de Hacienda, que es el señor Cerda? Ayer Ricardo Fuentes, o antes de ayer, decía que esta era la deuda pendiente, la gran deuda, la tarea sin hacer por el que fue dueño de la billetera fiscal por algunos meses aquí en Chile. Sí, Cristian. Exactamente, una de las cosas pendientes que quedó es cerrar este tema, de alguna manera hacer que este proyecto vea la luz. Hoy día este proyecto tiene en general varios acuerdos transversales. Primero, tiene que ver con el diagnóstico, ya es algo que todo el mundo comparte, que hay problemas con el sistema de pensiones, principalmente en lo que tiene que ver con la suficiencia del sistema, es decir, con el nivel de pensiones que el sistema nos está entregando, ¿cierto? O sea, tú dices que están todos contestes los actores. Me imagino que siempre habrá algún disidente como el mismo José Piñera, que decía que era un Mercedes-Benz al que le faltaba echar benzina, en fin. Pero hay más o menos un acuerdo unánime de que el sistema entrega malas pensiones. Claro, hay que mejorarlo. Hay un acuerdo exacto en que las pensiones en realidad no son buenas, y otra cosa que es muy importante es que no alcanzan las expectativas que nosotros como sociedad, ¿cierto?, tenemos respecto a cuáles son las pensiones que deberíamos obtener una vez que dejamos, ¿cierto?, el mercado activo del trabajo. Uh-huh. Y ahí, dentro de esas razones, ¿cierto?, ¿por qué está sucediendo esto? Hay un par que son bien interesantes de destacar y que, como digo, todos los actores políticos y analistas están de acuerdo, que tiene que ver primero con que nosotros cotizamos poco, es decir, tenemos pocas cotizaciones durante, ¿cierto?, nuestra vida activa, y por tanto tenemos un problema que finalmente estamos en promedio cotizando menos que lo que esperamos financiar como pensión. O sea, el porcentaje de cotización que hoy día es del 10% es insuficiente para responder las expectativas. La tasa de cotización es baja en general. Si nosotros nos comparamos con los países, ¿cierto?, desarrollados, nuestra tasa de 10% se debe comparar con la tasa promedio de estos países, que es del 18,5% más o menos. Es decir, estamos bastante bajos en términos de tasa, pero además en términos de número de cotizaciones. Cotizamos muy poco tiempo y por lo tanto acumulamos muy poco ahorro. Y otro tema también que se conjuga con esto es que en Chile las expectativas de vida han aumentado significativamente en el último tiempo. Por ejemplo, los datos que pude encontrar, ¿cierto? En 1980 las expectativas de vida al nacer para un hombre eran de 66 años y para una mujer de 72,6 años. Si eso lo comparamos hoy con el 2020, las expectativas de vida para los hombres aumentan a 79,8 años, mientras que para las mujeres pasan a 85,3 años. Es decir, estamos hablando de un aumento significativo, y eso, por supuesto, que tiene impactos al momento de determinar la pensión, porque como les decía hace un minuto, cotizamos poco tiempo, porque tenemos poco número de cotizaciones, pero cada vez tenemos que financiar un periodo más largo de entes pasivos. Y eso, ¿cierto?, al conjugarse, ¿cierto?, atenta contra buenas pensiones, y básicamente es el diagnóstico. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día la reforma que se está presentando intenta hacerse cargo de eso.
Entre otras cosas, diría yo, el punto que hoy día tiene trabada el trámite del proyecto de ley tiene que ver con en cuánto aumentamos la tasa de cotización y qué hacemos con ese aumento. ¿Cómo lo distribuimos en el fondo? Así es. Y la discusión es un poco la siguiente, es decir, hoy, si nosotros destinamos este porcentaje adicional de cotización, Disculpa, Cristian, ese es el que se habla de este 6% para que la gente nos comprenda, ¿cierto? Sí. Exactamente. Hoy día tenemos 10% y el proyecto lo que postula es que nuestra cotización total final aumente un 16%, es decir, aumente en 6%, de los cuales 3% se va a quedar como ahorro voluntario. El sistema de pensiones en Chile tiene básicamente 3 pilares. Un pilar que es contributivo, que es nuestro 10%. Hay un pilar que es solidario, que se hace cargo, ¿cierto?, de aquellas personas que por diversos motivos o no han cotizado nunca y por tanto requieren una pensión, o habiendo cotizado no alcanzan un mínimo y por tanto, ¿cierto?, el Estado subsidia eso. Y un pilar voluntario. La reforma, este 6%, dice, bueno, 3% va a ir al pilar contributivo, va a aumentar su ahorro individual. Y la pregunta es qué hacer con el otro 3%. Y lo que hoy día se quiere hacer es generar básicamente un fondo común, un fondo de ahorro solidario, para garantizar, entre otras cosas, que la pensión, por ejemplo, no cambie en el tiempo. Y ahí es donde está la discusión, y ahí es donde no hay acuerdo. ¿Por qué? Porque si yo, ¿cierto?, las simulaciones que se han hecho, los cálculos que se han hecho, cada punto porcentual adicional en el ahorro, en el pilar de ahorro contributivo nuestro, debería aumentar, si es que yo me mantengo cotizando normalmente, debería aumentar aproximadamente 10% el monto final de la pensión. El monto final de la pensión. Por cada punto más que yo aporto, eso exponencialmente aumenta en un 10%. Así es. Por tanto, ahí está algunos que postulan, mire, lo que hay que hacer es que nosotros deberíamos solamente preocuparnos de el pilar contributivo, el ahorro individual. Mientras que hay otros que postulan que uno de los elementos débiles en el sistema de pensiones en general es la parte solidaria. Y por tanto tenemos que hacernos cargo de eso y la forma es generando este fondo de ahorro solidario para ir precisamente en ayuda de aquellos que por diversas razones, ¿cierto?, han tenido problemas de cotizar o han tenido informalidad, que eso, ojo, es re importante, especialmente ahora en pandemia. ¿Por qué? Porque la informalidad tiende a aparecer en estos tiempos. Pero también es cierto que si yo aumento mucho mi cotización, voy a generar incentivos en el mercado laboral, porque al encarecer el costo de contratación voy a generar incentivos a la informalidad. Y eso va en contra del objetivo del sistema de pensiones, que es precisamente que yo esté en el mercado formal para que pueda cotizar y para que pueda de alguna forma, ¿cierto?, sustentar mi pensión futura. ¿Y por qué será tan difícil que se pongan de acuerdo en el fondo? ¿Porque hay visiones filosóficas detrás o modelos económicos? ¿Qué es en el fondo lo que está detrás de esa diferencia? Bueno, hay, como todo, ¿cierto? Hay un elemento también ideológico en el sentido de que hay gente que postula, ¿cierto?, que el sistema de pensiones tiene que ser un sistema de protección social. Y la pregunta es, ¿cómo hago yo eso? Y a este sistema, ¿cierto?, otra crítica que se le ha hecho es que carece de solidaridad. No es solidario, porque finalmente mi pensión termina siendo determinada principalmente por lo que yo soy capaz de hacer, por lo que yo soy capaz de contribuir. Mira, y lo que pasa es que los que sostienen eso, en realidad dicen que este no es un sistema de seguridad social. En el fondo, es más bien un seguro de vida, dicen otros. Es un seguro para la vejez. Digamos, si tú conversas, Cristian Troncoso, Joyce, digamos, de manera franca con algunas personas, hay otros que dicen, ¿y por qué tengo que trabajar para financiarle la pensión a otros? Que es la versión individualista, no tengo por qué hacerlo. ¿Por qué yo voy a tributar para que otro se beneficie con el producto de mi trabajo? Dicen otros. Y ahí está la pugna. Así es así, es básicamente esa la idea. Es decir, hasta qué punto, ¿cierto?, yo solidariamente voy a ir en ayuda de aquellos que han tenido problemas, dificultades, la razón que sea, pero ahí hay algunos que postulan, bueno, pero a ver, estos fondos son míos, esto es resultado de mi propio trabajo, ¿por qué tendría yo que, ¿cierto?, compartirlos con los demás? Si lo hago así, entonces es un impuesto al trabajo. Sí.
porque lo que están haciendo es similar a que nos dijeran a nosotros ahora les vamos a subir los impuestos generales de la nación, Sí. y parte de esos impuestos generales los vamos a tomar y vamos a generar un fondo. Un fondo. Cristian, y surge otra duda, que es, finalmente, ¿hay acuerdo para saber quién se hace cargo de este 6% adicional? Porque esa Tampoco. es otra de yo sé que es otra de las aristas donde no hay acuerdo en el fondo. ¿Y qué se propone? ¿Cuáles son las vías que se están proponiendo hoy? Bueno, al comienzo, ¿cierto? La postura del gobierno, del Ejecutivo, era que no estaban abiertos a negociar esto del fondo común, del ahorro solidario. Y sorpresivamente, ¿cierto? El gobierno se abrió a esa posibilidad y se dio y dijo, ya, ok, 3% y 3%. Cosa que fue un gesto importante de parte del Ejecutivo, porque originalmente el proyecto no consideraba nada de eso. Y como digo, ahora está la discusión respecto a cómo hacer con el tema es el 3% del fondo solidario, del fondo de ahorro solidario. Ese es el tema en nuestro trabajo. Pero, claro, hay varias cosas que considerar. Por ejemplo, todos los impactos que puede tener en el mercado laboral. Porque finalmente yo afecto el mercado laboral y el sistema de pensiones necesita formalidad. Y solo para terminar, otro punto que también ha aparecido en este diagnóstico y que es importante recalcar, es que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿cierto?, una deficiente educación financiera, y eso es importante en un sistema como este. Muchas personas, ¿cierto?, se dieron cuenta de cómo funcionaba esto a raíz de los retiros del 10%. Y eso es un tema que está incluido como elemento en el proyecto de ley. Es decir, el proyecto de ley dice que otro de los aspectos a atacar tiene que ver con la educación financiera. Nosotros tenemos que ser financieramente más educados, porque nuestras decisiones hoy día afectan importantemente lo que va a pasar en el futuro. Tenemos que hacernos conscientes de que lo que hacemos hoy día va a tener un impacto cuando salgamos del mercado. Y por tanto, este tipo de cultura de que, ¿sabes qué?, cotízame por el mínimo solamente, pero me pagas más porque así yo hoy día tengo más consumo, tiene impacto no solo sobre mí, sino que sobre todo el sistema. Y esos temas también han surgido a raíz de la discusión de este proyecto, que a mí me parece importante. Me parece también que, así como necesitamos ponernos de acuerdo en un sistema que solucione de alguna forma estos problemas importantes de pensión, también es importante que nosotros como sociedad nos hagamos cargo que tenemos que ser más conscientes, tenemos que ser más educados, tenemos que estar más a caballo de las decisiones que tomamos, financieras que tomamos hoy día, y su impacto, cómo eso afecta a la pensión futura. Bueno, Cristian Troncoso, y hay un plazo que se ha dado los negociadores de uno y otro lado, que es ahora pasado mañana, el 31 de enero. ¿Ah? Sí. Teóricamente ahí tendrían que avanzar. Sí, llegar a algún punto que les permita avanzar. Eso tiene que ver con el tema de que también hay que ser transparente. Y por eso es que de alguna forma los agentes se han dado cuenta de que esto lo tienen que cerrar de alguna manera lo antes posible, porque ya tenemos bastantes fuentes de incertidumbre en estos últimos años. Por tanto, agregar una más no es una buena noticia para la economía ni para nosotros en general. Oye, yo estaba diciendo que yo tenía la impresión, respaldada por algunos estudios, en el sentido de que el retiro del 10% y la forma en cómo en general se ha gestionado por parte de las AFP mejoró la imagen de las administradoras de fondos de pensiones. Había muchas dudas al principio cuando inició todo este proceso de retiro del 10% respecto de dónde estaba la plata, si efectivamente a uno le iban a pagar o no. Yo creo que en general el proceso de pago fue eficiente, y tengo la sensación de que lo que en algún minuto parecía ser una idea fuerte, prácticamente irrebatible, de que la administración de los fondos de la parte solidaria tenía que ser una AFP estatal, tengo la impresión de que hoy día, con esta post-retiro del 10% y la gestión de las AFP, esa sensación cambió en la opinión pública. Hoy día no hay esta sensación de que me van a robar la plata, en fin, y todo eso. Yo creo que se despejó. Por lo tanto, no sé cómo se resolverá el tema de quién administra esta enorme cantidad de dinero. Porque no sé si tú concuerdas, Cristian Troncoso, que había en un minuto
más o menos un acuerdo generalizado de que tenía que haber una AFP estatal. Eso hoy día no está tan claro y tengo la impresión, insisto, de que una de las razones es la forma en cómo las AFP entregaron el dinero que finalmente es de uno, pero que lo tenían ellos. Lo estaban administrando por un acuerdo que había al firmar la... Lo que pasa es que la gente tenía susto, Joyce, de que la plata no estuviera y que se demoraran, en fin, eso es verdad. Y finalmente la realidad despejó esa duda. Sí, es cierto, yo también comparto esa sensación de que a raíz de este retiro del 10%, mucha gente efectivamente recién se dio cuenta de esto de que, mire, si usted tiene fondos de pensiones y son suyos, era cierto. Y también se dio cuenta, mucha gente, de que el retorno que habían tenido sus fondos de pensiones había sido importante. Sí. Muchas personas, ¿cierto?, se encontraron con la sorpresa de que tenían más fondos de los que ellos pensaban que tenían. Efectivamente. Y eso, como dices tú, Álvaro, también impactó en esto de, bueno, a lo mejor no es tan nocivo que hayan estas administradoras privadas, ¿cierto?, que administran los fondos. Sin embargo, ahí también es importante decir, en términos de estructura, hay algunas cosas que hacer para que esto se valide y no quede en dudas. Por ejemplo, el proyecto de ley incorporaba esto de que si al fondo le va mal, entonces la AFP va a tener que devolver parte de las comisiones de administración de ese fondo. Es Exacto. decir, que de alguna forma se haga partícipe cuando me va bien, comisiones súper bien, pero cuando me va mal, bueno, usted también haga comparta la pérdida. Claro, mal. efectivamente. Que no sea puro win-win nomás. Claro, e incorporar la posibilidad, y eso es importante, de que también entren a actuar agentes que no tengan necesariamente como objetivo el fin del lucro. Y por tanto que cualquier utilidad que puedan obtener en la administración de los fondos sea devuelto a los mismos dueños de los contribuyentes en el fondo. Claro, y eso genera presión a las administradoras con fines de lucro, ¿cierto?, hacerse más eficientes, más competitivos, y eso podría tener un buen impacto a nivel de estructura de AFP. Cristian Troncoso, ingeniero comercial, doctor en economía por la Universidad de British Columbia en Canadá y Master of Arts in Economics por la Concordia University y además profesor investigador. ¿De dónde? De la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción. Cristian Troncoso, ahora que ya hemos terminado nuestro diálogo, vamos a hacerle caso a nuestra auditora Priscila, que nos ha escrito y nos ha recomendado mirar la luna. No sé si alcanzarás a verla porque a lo mejor es tímida ella, ya se fue a acostar porque trasnochó. No sé qué habrá hecho toda la noche, pero algo hizo, pero estaba muy bonita. La luna está hermosa. Sí, lamentablemente por mi ventana está bastante nublado aquí, así que no se ve mucho. Pero, yo al cruzar el puente alcancé a verla bañándose en el río. Oye, qué romántico, qué maravilla. Don Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igual para ti. Hoy tenemos que ver después qué resulta después del 31, este tema de la reforma de las pensiones clave, así que... Lo vamos a dejar convocado, Cristian. Muchas gracias. Recibimos una horita ahí, profesor. Una horita para nosotros. Gracias. Chao, chao. Ok.